Shalom, shalom. Pues vamos a empezar. Los que tienen tiempo estudiando esto de las raíces de la fe, de las raíces hebreas, de todo esto, o los que son cristianos muy estudiosos, pues se habrán dado cuenta que en Éxodo 12 es cuando viene el asunto de cuándo empiezan los meses. Y dice así, se los voy a leer. Dice, y habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Mizraim, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Y en otra cita de Deuteronomio nos damos cuenta que este mes, el de la salida de Egipto, que es el mes número 1, Nisan. Número 1, los meses antiguos. En el antiguo calendario, así eran. Nisan, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta llegar al 12º mes. Eran 12 meses. Y después, cuando viene lo del exilio babilónico, surprise, los meses ya no se llaman así. Inclusive hay un mes que se llama Tamuz, que era un dios pagano y que actualmente lo tienen como mes, y así lo nombran actualmente la casa de Judá. Entonces, dígame usted si algo no anda chueco aquí. Les quiero presentar aquí a la doctora Raquel Elior. La doctora Raquel Elior de la Universidad de Jerusalén es una estudiosa y estudia a fondo. Lo que muchos no hacemos. Bueno, ahí la están viendo a Raquel Elior de la Universidad de Jerusalén, judía israelita, y les quiero presentar un artículo que ella publicó en el 2009. Estamos hablando ya de casi, 9 años, ¿no? Este artículo que ella publicó se llamó De la Tierra a la Luna. From the Sun to the Moon. Y esto fue publicado en el Jerusalem Post el 7 de mayo del 2009. Bueno, pero nosotros como que no alcanzamos todavía a darle la verdadera dimensión de todo lo que ha dicho. Yo le pido, por favor, que después de que usted vea este video, haga oración y haga ayuno. Y por favor, hágalo, pídale al Eterno. Vamos a leer lo que dice el artículo. Dice así, la escena podría estar fuera de la Haggadah, un grupo de rabinos que se sientan en el suelo formando un círculo en la noche, probablemente reclinados en cojines que se encuentran sobre ellos dispersos. Entran en una disputa acalorada hasta que la luz pálida les indica que un nuevo día está sobre ellos. Bueno. El hecho de que esta reunión en particular, que se menciona en el Talmud, un libro no inspirado, Talmud babilónico, creado por los Jajamín, por los sabios, no por Yahweh, puede sugerir a un lector moderno que hay algo oculto en esa reunión. Tal vez un deseo de mantener lejos de los oídos romanos o incluso de la misma población judía que había en los alrededores. Clandestina o no, esta reunión y todas las reuniones similares que precedieron y siguieron contenían las semillas de la revolución. Sí sabe qué es la revolución, ¿verdad? Que vamos contra el gobierno, ¿no? Vamos a tener la libertad, igualdad. ¿Quién cree que fue el primer revolucionario? ¿Sabe usted quién fue el primer revolucionario? ¿Sabe quién fue? Yo creo que sí lo saben. Fue Hasatán, ya me lo reprendo. Entonces, retomo. Contenían las semillas de la revolución, una reestructuración radical del pensamiento religioso judío y la práctica que siguió a la destrucción del templo en el año 70 de la era cristiana. Muy bien,
Según la profesora Raquel Elior de la Universidad Hebrea de Jerusalén, los rabinos se dedicaban a nada menos que a una reinvención del judaísmo. Se cerró el viejo mundo basado en la profecía y en la revelación angelical y abrieron el canon sagrado a la reinterpretación humana. ¿Qué les parece, mis amados Ajim? Es decir, ellos dijeron, basta de profetas que dicen que les habla Yahweh, o que viene un malaj, un ángel, y le dice esto dice Yahweh. No, basta. Vamos a empezar con la interpretación humana, porque nosotros, los hombres, los seres humanos, tenemos la capacidad de interpretar todo. ¿Para qué queremos profecías y que venga un ángel y que nos diga quién sabe qué? Nosotros lo podemos. Imagínense lo que hicieron, ¿eh? Esto que esta mujer nos presenta, para mí es oro molido. Porque estamos descubriendo qué es lo que está ocurriendo con el judaísmo y qué es lo que está ocurriendo con este mesianismo, que lo único que quiere hacer es depender en todos sus estudios y en toda su filosofía del judaísmo. No hay quejilá mesiánica que no haga esto, de alguna manera u otra, ¿verdad? Bueno. Ahora, dicen ellos que estaban abriendo el canon sagrado a la reinterpretación humana. Pero ¿saben qué pasó? Que desde 400 años atrás o 300 años atrás, el último profeta, Malaquías, mensajero, desde ahí se cerró la comunicación angelical, se cerraron los profetas, porque ya se habían hartado de hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, y se vinieron los exilios, y se vinieron los últimos profetas que hablaban de todo esto, y después el último fue Malaquí, y se acabó la comunicación del Abacadosh con su pueblo, hasta que vino Yahshua HaMashiach. Y antes de él, sí es cierto que hubo un profeta, Yohanan ben Zacariyahu, pero vino el mismo Rey de la Gloria, vino a hablar. Bueno, entonces nada más para que sepan, yo lo interpreto esto como que esto de la reinterpretación humana es que dijeron, oye, ya no nos habla nadie, vamos nosotros a inventar algo, a hacer algo en base a nuestro raciocinio para que esta gente se deje llevar. Y entonces dejaron a un lado la revelación del Eterno por medio de los malajim. Empezaron con su misma interpretación. Muy bien. Una mirada que la efervescencia intelectual se proporciona en la breve descripción en el tratado talmúdico Shabbat 13b de la reunión rabínica, tal vez en Yavne, que se convirtió en el principal centro de estudio judío después de la destrucción de Jerusalén. Ese hombre debe ser recordado con buenos ojos, dice el pasaje, en referencia a uno de los participantes de la reunión. Su nombre era Hananía, hijo de Ezequías, porque si no fuera por él, habría sido borrado el libro de Ezequiel y eliminado, porque sus enseñanzas contradicen las de la Torá. Según ellos, según ellos, las enseñanzas de Ezequiel, según como pensaban estos jajamín de casa de Judá, que están contextualizados en esa época histórica, Ezequiel no hablaba nada de la Torá y lo iban a quitar, y uno de ellos dijo no. Ahora, es Hananía, hijo de Ezequías. Ahora, usted sabe, y por favor investigue el hombre, por favor, usted sabe que el libro de Ezequiel, el primer capítulo no se lee y está prohibido desde cientos de años en ninguna sinagoga. ¿Y sabe por qué? Porque en el primer capítulo habla de que ve a los seres vivientes y ve la cúpula y ve algo como un hombre.
estaba describiendo a Yahweh, al Eterno, pero le vio como figura de hombre. ¿Y qué dijeron estos? No, quítalo, no vayan a creer que es hombre y que Yahshua y que lo quitaron y no lo leen hasta ahorita. Entonces vamos atando cabos, hermanos. Ya vamos a avanzar en esto, ya no nos podemos estar con cosas todo el tiempo, ¿verdad? Bueno. Dice, porque sus enseñanzas contradicen las de la Torá, según ellos. ¿Qué fue lo que él hizo? Ellos trajeron jarras de aceite para las lámparas y él se sentó en el ático y expuso enunciados sobre los textos durante la noche. En lo que Hananía y sus colegas estaban involucrados era en un sacrificio, fíjense lo que estaban haciendo ahí. En lo que Hananía, el que rescató el libro de Ezequiel, y sus colegas estaban involucrados, era un sacrificio de todos los textos religiosos hebreos compuestos hasta ese momento, es decir, de todo el canon de la Torá que existía hasta ese momento. Y estamos hablando del libro de Enoch, estamos hablando del libro de Yasser, estamos hablando del libro de las guerras de Yahweh, del profeta Ido, de Tobit, estamos hablando de muchos libros, ¿sí? A todos ahí les dieron cuello en esa reunión. Bueno, vamos a seguir. Las obras que iban a elegir de esta biblioteca constituirían el nuevo canon judío que en adelante serían los únicos textos considerados como poseedores de la autoridad divina. Al final formó un consenso alrededor de 24 obras entre los 5 libros del Pentateuco que en conjunto conforman la Biblia, pero ¿cuáles de las obras excluirían del canon? Muchas eran de calidad literaria y religiosa comparable a los elegidos, dice Elior, la profesora de filosofía judía, y el pensamiento místico judío. Para muchos de los judíos del primer milenio antes de Yahshua HaMashiach, todos los textos habrían sido igualmente kadoshim, dice ella. Fíjese. Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que hicieron estos tremendos. Los excluidos, ahí les va. El libro de Hanoch, y el libro de los jubileos, que se me olvidó decirlo ahorita, que es imprescindible para comprender lo del calendario torático. El libro de Enoch, el libro de los jubileos, fueron ciertamente considerados no menos sagrados que los canónicos libros de Jueces, Esther y Daniel. Sin embargo, los textos excluidos, cerca de una docena de obras importantes, no fueron simplemente abandonados, fueron extirpados como si fueran un tumor maligno. Me gusta mucho cómo escribe esta profesora Raquel Elior, porque eso fue lo que hicieron. Los tomaron como un tumor maligno, todos estos libros, no solamente los retiraron, sino que los desaparecieron, los vaporizaron, los borraron de la memoria. Los eliminaron. Bueno, muy bien. Entonces, como un tumor maligno, consideraron a todos estos libros. Dice, el que los lea, declaró el rabino, me imagino que presidía esa reunión, el rabino Akiva, uno de los más destacados sabios involucrados en este proceso, en esta junta, en esto que estaban haciendo. Dice, el que los lea, cualquiera de estos libros que acabamos de sacar, no tendrá ningún lugar en el mundo por venir. Ya le lanzó una maldición. Por eso, Casa de Judá, cuando les hablamos del libro de Enoch, el libro de Yesser, el libro de Jubileos, el libro de Tobit, dice, no. Según los Jajamín, si yo leo eso, estoy excluido de la salvación eterna. De la salvación, para que me entiendan los cristianos, del mundo por venir. ¿Qué tal, Ahí está. Piensen, por favor. Abandonados a morir, algunos de los textos excluidos fueron rescatados y adoptados por otra religión. ¿Cuál creen que fue esa religión? Bueno,
recién nacido el cristianismo. Estamos hablando 300 años después de que murió Yahshua HaMashiach. Para que ustedes se orienten en una línea de tiempo. Es importante orientarnos en una línea de tiempo. No podemos estar revolviendo todo en la cabeza. Muy bien. Recién nacido el cristianismo, que se consideraba a sí mismo como el sucesor del judaísmo. Incorporaron estos textos en su propio corpus o cuerpo de obras santas, junto con el Antiguo Testamento, como llegó a ser llamada la Biblia hebrea, o la Tanaj, o como la Torá, como usted quiera decirle. Porque habrá alguno que me dice, no, la Torá son los 5 libros del Pentateuco. No, la Torá es la instrucción, amigo. Es la instrucción, eso significa, Torá es instrucción, y la instrucción viene desde Bereshit hasta Gizgalut, con todos los libros. Aunque hayan quitado libros, es instrucción. Si usted no lo quiere verlo así, usted está ciego. Dice, con el tiempo los estudiosos judíos redescubrirían los textos repudiados de sus antepasados en las traducciones de las iglesias de Grecia, Etiopía, Ges, Siria, Armenia y eslavos. ¿Sí se acuerdan que hay una iglesia de Etiopía y la iglesia ortodoxa rusa? Bueno, ellos tienen muchos de estos textos. Dice, estos escritos conocidos como apócrifos, ya les pusieron el estigma. Esto es apócrifo. Esto quién sabe quién lo habrá escrito. Quizá lo escribió el panadero que vivía ahí en la esquina o el lechero, no sé. O sea, les pusieron un estigma, ¿no? Estos escritos conocidos como apócrifos, escrituras ocultas en latín, nunca podrían ser incorporados a la biblioteca judía. Fíjense, eso significa apócrifos, escrituras ocultas, o sea... Ciertamente eran ocultas porque ellos las ocultaron. Porque ellos las ocultaron, pero ¿no? Ellos lo manejaron de otra manera. Sí, lo manejaron como que eso era algo malo. Siendo que oscuro, siendo que para ocultismo basta la cábala judía y basta el Zohar y basta cuánta mugre hay ahí que traen. Entonces, esto lo tenemos que decir. Bueno, entonces... estos escritos nunca podrían ser incorporados a la biblioteca judía, pero se mantendrían para los estudiosos, para quebrarse la cabeza, mientras trataban de entender mediante qué criterios los textos estos habían sido rechazados. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué los quitaron? ¿Por qué cree usted, amada Jot? ¿Por qué cree que cuando vino el Rey de la Gloria, cuando vino la palabra viva, cuando vino Yahshua HaMashiach aquí, les dijo, andan perdidos, ustedes no están enseñando Torah, es una distorsión completa de todo, por la pluma mentirosa de los escribas y de los fariseos? Él vino y les dijo, ustedes, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, no son esclavos, porque decían, nosotros no somos esclavos, y que esclavos del pecado y esclavos de 1000 cosas. ¿Cómo que no son esclavos, hombre? Y dijo, ustedes son hijos ciertamente de Hasatán, bolas. Y claro que con una exhortación de ese tipo, directamente desde el verbo viviente, la palabra viviente, ¿usted cree que la reacción iba a ser muy bonita para con él? Entonces yo le digo, usted que está estudiando las raíces hebreas de su fe, usted que piensa que con los jajamín y que con sus va a encontrar el hilo negro que lo va a llevar a la santidad o a la kedushá o a ver el rostro de Yahweh, de Yahshua HaMashiach. Claro que no. Está usted lejos. Por eso dice el Eterno, las prostitutas y los recaudadores de impuestos, todo un político mugroso, van por delante a la salvación que cualquiera que hace las obras de esta bola de fariseos, de todo lo que han enseñado y lo que están enseñando. Por eso vemos actualmente que quejilot mesiánicas, donde es puro fariseísmo. Es fariseísmo, amados. Judaísmo mezclado, no hacen ninguna obra, no hacen lo que hacía Yahshua. Dicen una cosa y hacen otra. Bueno, seguimos aquí. Ahora nosotros, como muchos sabrán, y bueno, los que no saben,
nosotros estuvimos en una congregación mesiánica, por lo cual supimos realmente cómo era realmente estar Fuerte, dentro fuerte. de ese movimiento, ¿verdad? Que es el mesianismo, y nos dimos cuenta que no llevan la palabra como debe ser, que traen mucha mezcla de judaísmo con cristianismo y muchas veces hasta catolicismo. Y hay unos que aunque se jacten de que ministran muy duro contra el pecado, realmente son fariseos, son hipócritas, porque realmente ellos mismos están transgrediendo, y aunque ellos hablan fuerte contra el pecado, es nada más una careta, ¿no?, que ellos se ponen para Careta. que la gente se confíe y diga, oh, aquí ministran fuertemente contra el pecado, entonces vamos a estar ahí. Pero si usted, todo lo que se le enseña en esa congregación o esas congregaciones donde usted escuche de diferentes maestros, que ahorita hay muchos, sobreabundan, si usted analiza detenidamente qué es lo que están enseñando y todo lo pasa bajo el filtro de la Torah, se va a dar cuenta que no están enseñando la verdadera Torah limpia y pura, sino una Torah contaminada, como la que es la que traen los judíos. Queríamos hablarles un poquito del mesianismo, porque sabemos que las almas, cuando se acercan recién a la bendita Torah, que escuchan el llamado, empezamos a buscar y encontramos primero que nada el de la Torah en el mesianismo. Y ahí es donde nos acercamos y caemos. Si no nos ponemos realmente a estudiar la palabra y nos consagramos en oración y en ayuno, nos van a llevar entre los pies porque nos vamos a contaminar, nos van a caer velos espirituales que no nos van a dejar reconocer, y finalmente vamos a llegar incluso hasta el punto de irnos al judaísmo y al último Negar a Yahshua a HaMashiach. nuestro bendito Mesías. Lo que dice mi esposa es cierto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Hay un llamado genuino del Abacadosh para que las personas despierten y dejen el sistema cristiano y dejen todas estas cosas y busquen los caminos antiguos. El problema es que a la salida de ese camino, hacia los caminos antiguos, ya están los lobos ahí parados. Preparados para llevarlos a un mesianismo judaico. Y hay otros que son más cínicos, que dicen que ellos no judaizan, que ellos no lean el Talmud, no lean el Zohar, pero todas las enseñanzas que les dan son sacados de allí. ¿Sí me explico? Dicen, no lean la Cábala, no lean el Talmud, no lean el Zohar, no lean la Midrash, pero en sus discos, en sus audios, sacan todo del Midrash, de la Cábala, del Talmud, etc. De una manera oculta. Y le dicen, tampoco lean acá, lean Enoch, no lean esto, no lean Yeser, no lean nada. ¿Para qué? Para tenerlos en control. Y el problema que nosotros vemos que es natural, es comprensible de los cristianos, es que ellos quieren de una manera real acercarse a la Torá, a la verdadera instrucción. El problema es que estos maestros los envuelven con lo que el ser humano cae más rápido. Por eso hay tanta sociedad secreta ahí afuera, porque los envuelven con el conocimiento. Le dicen, ¿quieres aprender Torah? Entonces tienes que aprender hebreo, Ibrit, tienes que aprender Ibrit, y vamos a aprender gematría, y vamos a aprender esto y lo otro, y los jajamín te van a ayudar para que vamos a basarnos en lo que dice el Zohar y el judaísmo, y ahí se van, pero se los llevan. Entonces, hermanos, nada de eso nos conviene. Nosotros, primero, la roca, que es Yahshua HaMashiach. Porque, ¿cómo es posible que toda esta gente ande sacando partes del Talmud, partes de algún libro o partes de otro libro, cuando este Talmud y todos estos libros supuestamente de ellos, que ellos han inventado, hablan pestes de nuestro Mashiach Yahshua, el colgado le dicen muchas cosas. Blasfeman continuamente. Entonces, qué bueno usted puede sacar de ahí, dígame. Ahora, nosotros escuchamos muchas ministraciones en el principio de judíos nacidos de allá. Fuerte. Para ver qué podíamos aprender, ¿no?
Pero ahí fue donde nos empezamos a dar cuenta, pues, que no, o sea, que esta gente está mal, o sea, no puede ser posible que nosotros queramos ir con ellos a aprender de ellos y ellos están ciegos al punto de no poder reconocer a nuestro bendito Mesías, que es Yahshua de Nazaret. Y ellos jamás lo han querido reconocer y como dice mi esposo, no solamente no han querido reconocer que Él es el Mesías, sino que blasfeman contra Él y ellos de una manera muy astuta, porque ellos saben, porque nunca usted va a escuchar a un rabino abiertamente hablando así como se expresan así de Yahshua abiertamente cuando enseñan Torah, entre comillas, nunca lo van a hacer así abiertamente. Pero ya cuando tienen a las personas ya más involucradas, más adentro y todo, ya contaminadas, poco a poco empiezan a decirles pues que no es el Mesías y los van enredando. Como la persona se va contaminando espiritualmente, porque la palabra es muy clara. Nosotros tenemos que confirmar todo, tenemos que confirmar los Ruahim, los espíritus, para estar seguros de dónde proceden. Si lo que ellos están enseñando es algo de verdad, Elohim no lo debe de confirmar en nuestro Ruach. Pero si eso no nos es confirmado, entonces nosotros no nos debemos de acercar, porque ellos ya están blasfemando. Es más, simplemente con esa situación de que ellos no reconocen a nuestro bendito Mesías, Yahshua, y que blasfeman, nosotros no debemos de acercarnos para verlos como maestros. Tal vez, claro, sintamos el llamado de alguna manera decirlo de la sangre, ¿no? Sabemos que son nuestros hermanos. Podríamos acercarnos para conocerlos, a aprender un poco. Siempre hay cosas que podemos aprender, pero no verlos como maestros, como, wow, ahorita los vemos que los ven casi como, no sé, o sea, los ven muy como que por arriba, siendo que no puede ser así, o sea, no se engañen, que el enemigo no se engañe. Ellos sabemos que no lo hacen a propósito, porque ellos están ciegos, realmente están ciegos. Ellos son víctimas del enemigo. Esto que estamos haciendo no es un ataque contra ellos, sino todo lo contrario. Ellos ni siquiera saben qué están haciendo, pero ustedes sí lo saben. Acuérdense lo que dice la bendita palabra, que todo el que no reconozca que Yahshua es el Mesías, es nuestro bendito Salvador, y que diga todo lo contrario, es el anti-Mashiach. Ahí viene el Ruach anti-Mashiach. O de otra manera de decirlo, el anticristo, como le llaman los cristianos, que es lo mismo. En ese momento que dice, apártense, aléjense, porque eso los va a llevar a perdición. Ahí está. ¿Y por qué se están yendo todos de bruces? O sea, todos se están yendo uno tras otro. Lo vemos bien claramente. Entra al mesianismo, entra al judaísmo y luego reniegan de Yahshua. Es tan obvio, o sea, tengan mucho cuidado. Si ustedes todavía tienen alguna duda con todo lo que les estamos diciendo, tienen que poner en oración en ayuno, porque esto es algo muy importante, es algo muy grave. Nosotros siempre pedimos por ellos, por nuestros amados hermanos de casa de Judá. Queremos que no se pierdan, claro, pero no vamos a ayudarlos a ellos si nosotros nos vamos con ellos igual en el mismo barco, los vamos a hundir. Tenemos que estar firmes en la roca, que es Yahshua HaMashiach, para que nuestro bendito Mesías, nuestro bendito Padre, nos fortalezca y así entonces poder ir por nuestros hermanos, pero no vamos a sacar a nadie del pozo metiéndonos con ellos al mismo pozo. Es correcto. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora usted tal vez pueda decir, no, es que yo les voy a ministrar, les voy a enseñar quién es el verdadero Mesías, Tenga mucho cuidado, porque para empezar, si usted va, a pesar de que todo lo que se dice en la palabra, que sabe que son unos anti-Mashiach y todo, acercarse y a meterse a su religión muerta, a su religión contaminada, a su religión que está renegando de la bendita palabra, que renegó de Elohim, que tiró a la basura todos esos libros con tantas experiencias tan importantes que nos hubieran servido mucho si no se hubieran quitado desde hace muchísimo tiempo.
entonces usted está en graves problemas. Tiene que tener mucho cuidado y si realmente está preocupado por Casa de Judá, como todos lo estamos, no es el único. Lo único que podemos hacer para empezar con nuestros hermanos de Casa de Judá es orar y ayunar por ellos y pedir a Elohim que quite esos velos, porque Él es el único que quita los velos. Usted no va a quitarle los velos a nadie, nada más es Él. Así que en vez de que quiera hacer su voluntad, dice que quiera creer sabio en su propia opinión, diciendo, no, yo voy a hacer que ellos entiendan, que ellos acepten a nuestro Mesías, que ellos entiendan que están en un error. El que se va a ir con ellos y se va a perder es usted, porque no se está acatando a lo que dice la palabra, que tiene que tener mucho cuidado con esas personas. Así es, mucho peligro en todo esto. Muy bien. Entonces, esta gente dice, se quebraban la cabeza tratando de entender por qué estos habían, con qué criterios los habían rechazados. Hace medio siglo, otra biblioteca perdida con un misterio unido a la superficie en las orillas del Mar Muerto había sido literalmente perdida por 1900 años, después de haber sido escondida en las cuevas de Qumran. Muchos de estos rollos del Mar Muerto habrían sido suprimidos. O sea, cuando encontraron los rollos de Qumran, mire, hay mucha gente que pone estudios sobre los rollos de Qumran. Adolfo Reutemann, pues este señor que habla perfectamente español y que es chileno o argentino, perdón si me equivoco, no sé, creo que es chileno, tiene varios videos hablando de la importancia de los rollos del Mar Muerto con respecto al cristianismo. Es el director del museo. Del museo ahorita de Jerusalén. ¿Dónde están los rollos originales? Es curador ahí del museo y tiene varios videos. Tiene precisamente un video de casi 3 horas y media con ese título que nosotros nos lo chutamos todo. Y al final, y la gente va ahí, paga una cantidad de dinero y va con muchas ganas de que les hablen todo esto de lo que habla el historiador judío Flavio Josefo, que también yo les recomiendo mucho que lo lean, y de Yahshua HaMashiach, y de los Shaliachim, y de los Talmidim. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final del largo video de este hombre, de 3 horas y pico, lo único que dice, no hay pruebas, según los rollos de Qumran, que Yahshua haya existido, que sus Talmidim hayan existido, que Shaul haya existido, que los esenios hayan existido. Los esenios son una fábula. Y también, y todavía dice, y Flavio Josefo es un mentiroso. ¿Qué tal? Y eso lo pueden buscar ahorita, búsquenlo. Adolfo Reutemann, la importancia de los rollos de Qumran con el cristianismo. Ahora, nosotros nos dimos cuenta en ese video que el mentiroso es él, porque él dijo, me acuerdo mucho que él dijo habló algo acerca de la doctora Raquel Elliot, de esta mujer de la que estamos leyendo este escrito, y dijo que era su amiga. Mi amiga Raquel Elliot, sí, eso no puede ser posible, porque ella, en este escrito que nosotros les estamos leyendo a ustedes, ella demuestra claramente, está descubriéndolos, todo lo que habían hecho, todo lo terrible que hicieron con las escrituras. Así es, y yo cuando veo esto y digo, bueno, la profesora Raquel Elliot descubre todo esto, digo yo, pues bueno, ahí entiendo yo entonces que ella no esté metida en el judaísmo, ni está metida en nada, porque ella lo hace como una función estrictamente profesional de su tarea de estar escudriñando. Pero en ese esto es solo, yo no sé por qué no lo han ocultado y lo han quitado del internet. Sí. Hagan de cuenta que esto que ella dice contradice completamente todo lo que él anda diciendo. Y esa es otra cosa. Él hay cuenta que se tomó la tarea, como que le dieron esa tarea, se imaginarán quién, los altos líderes religiosos del judaísmo, se tomó la tarea de ir por todo el mundo a dar sus conferencias a la gente para que al final, después de cada evento de 3 horas, les diga que Yahshua no existió, que están mal y que... Los esenios, ni nada, que todas son fábulas, que son fábulas. Más para que sepan qué están haciendo y a dónde se están metiendo cuando se meten al judaísmo. O sea, y no deben de confundir. Una cosa es la religión judía y otra cosa es la Torah. No deben de confundir, ¿sí? Muchas veces ocurre, no sé si tenga que ver o no, que en nuestros videos de YouTube
bueno, recibimos, así como recibimos buenos comentarios, recibimos una cantidad infinita de insultos, ¿no? De saludos. De saludos, y me dicen, ¿y usted, viejo barbón, qué hace con esa barba pestosa? Maldición. Y me dicen de todo, quítese esa aquí, para eso qué, eso es judío, ustedes están disfrazados de judíos. Pues pareciera como que es una contradicción, que nosotros estamos hablando de eso y vestidos así. Miren, realmente una cosa es todo esto y otra cosa es lo que viene en la Tanaj. Yo estoy de acuerdo y lo he dicho muchas veces de la kippah, que no es un mandamiento ni nada, pero yo creo en lo personal que cada vez que hablemos de la palabra, y ahorita estamos hablando de la palabra del Eterno, hay que cubrirse. Eso yo lo creo, me vale, eso yo lo creo. Y así lo voy a seguir haciendo. No me gusta la kippah porque trae un origen judío. Al rato me pongo otra cosa. Pero lo que sí es cierto es que así es, de sencillo, ¿verdad? Y bueno, sigamos, dice. Entonces, dice, las cuevas de Qumran, muchos de estos rollos del Mar Muerto habrían sido suprimidos. O sea, no solamente quitaron a los libros inspirados que los volvieron apócrifos, ocultos, sino que siempre había escritos y todo lo ocultaron y obviamente en contubernio con la Iglesia Católica. ¿Quién cree usted que tiene la mayor cantidad de escritos de los rollos del Mar Muerto y otros rollos que se descubrieron en otro lugar mucho antes de estos rollos? ¿Quién cree que los tiene? Pues la Santa Sede, entre comillas, santa. Ahí está. En las meras manos de Satanás, ahí están, ¿verdad? Bueno. Entonces, muchos de estos rollos del Mar Muerto habrían sido suprimidos, dice Elior, por las mismas razones que fueron suprimidos los libros apócrifos conocidos previamente. Es decir, nada que hable de Yahshua, nada que hable de la verdadera enseñanza de la Torá, que viene en el periodo de atrás de David, allá, de Moshe, de todo esto. Nada que hable de lo bueno debe estar. Por eso lo quitaron. Por eso no encontramos nada de la vida de Yahshua. Por eso cuando llega Yahshua HaMashiach, todo es diferente, todo le critican en Shabbat, él estaba comiendo ahí unas espigas y, oye, tú, ¿por qué en Shabbat? ¿Y tú por qué no te lavas las manos? ¿Y por qué haces esto? Dice, porque ustedes guardan cosas que no sé quién se las enseñó. Eso no es la Torá. Y lo querían matar. Y a él lo ponían como que él transgredía, era un rebelde, pero él definitivamente, él profundizó en todo, eso lo sabemos, porque vino aquí con esa misión. Con esa misión. ¿Sí? Y yo me atrevo a decir que de lo que se escribió de Yahshua HaMashiach, también judíos y católica, romana, se encargaron de que nada más tengamos nosotros en la actual Biblia que tenemos en nuestras manos, Reina Valera o como se llame, inclusive en las traducciones hebreas, nada más lo que ellos quieren que leamos. Claro que sí. Por eso es tan importante que nosotros personalmente busquemos que el Eterno nos revele. No se trata aquí de hacerle al ungido, al que somos... no, es una capacidad que tenemos todos nosotros y que precisamente los líderes religiosos de todas estas congregaciones cristianas, judías, mesiánicas, etcétera, quieren siempre esa dependencia con el pastor, con el ministro, para que usted nunca logre el cometido de tener usted una comunicación directa con el Eterno. ¿Qué? ¿Usted cree que no lo puede hacer? ¿Usted cree que es incapaz de eso? ¿Que siempre va a necesitar a un pastor, a un roe? Ese es el engaño de Satanás. Yahweh lo reprenda. Amados, quisimos hacer esta transmisión, nos tardamos 1 hora, se apagaba la computadora, se apagaba, tuvimos que ponernos a orar. Sí. Esto estuvo feo porque son cosas que no quieren que se sepan. Sobre todo lo que nosotros estamos hablando, las personas que lo escuchen, les pedimos por favor que si verdaderamente usted es un buscador de la verdad, ¿sí? Que ponga cualquier duda que tenga, la ponga en oración y ayuno, que pida
confirmación de lo que estamos diciendo, porque Elohim va a respaldar esta palabra si es de él. Así que usted no debe de dudar ni de tener miedo ni de pensar que no va a haber una respuesta. Usted pídale a Elohim en oración y ayuno, aunque sea un día de ayuno, 24 horas, solamente con agua, si no quiere dejar el agua también, aparte de las comidas, pero pídale que le confirme si esta palabra que estamos dando es de él, y va a ver que va a tener una confirmación, una revelación, para que usted ya no vaya dando, ahora sí que como que palos de ciego. Y queríamos compartirle esta cita, que bueno, ya la habíamos compartido anteriormente, pero nuevamente para los que no la han escuchado, tú la dices si quieres, sí. Es que está en Primera de Juan, capítulo 2, verso del 26 al 28. Muy bien. Primera de Yohanan, Primera de Juan, capítulo 2, verso Pasuk 26, 27 y 28. Y dice así: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Hasta ahí termina. Y yo diría, avergonzados por habernos ido al judaísmo, por habernos ido a doctrina de demonios, por no haber buscado en él, ¿sí?, dirección, por haberlo hecho a él a un lado y mejor agarrar a un pastor o agarrar a un roe o a un rabino. Así es. Miren, muchos de ustedes, de los que estudian las raíces hebreas, siguen al mentado Breslev, al sitio de Breslev. ¿Qué pasó con ese rabino de casi 80 años? Que fue buscado por 3 años por varios países hasta que lo pescaron, por andar metiéndose y abusando de mujeres. ¿Qué pasó? Nadie quiere hablar de ello. No, es un ungido, no nos vaya a caer ahí la maldición rabínica. Es un mugroso ese señor. Acosador de mujeres y violador. Entonces, ¿sabes a lo que vamos? ¿En qué está usted poniendo su fe? En un hombre. Llámese como se llame, su pastor o su rabino, es un hombre, es un ser humano, no es Elohim. Y nuestra confianza absoluta debe de ser solamente hacia nuestro bendito Creador, no a nadie más, ¿sí? Si verdaderamente nos decimos ser unos hijos que queremos que Él sea el que nos guíe, no debe de haber nadie que esté entre nosotros y Él. Nadie. Así es. Bendito sea el Eterno. Bueno, dice así: entonces todos estos rollos del Mar Muerto, muchos de ellos habrían sido suprimidos por las mismas razones de que fueron suprimidos los libros apócrifos, conocidos previamente. En su reciente libro, publicado en hebreo, lamentablemente, Memoria y Olvido, ese libro hay que conseguirlo. El misterio de los rollos del Mar Muerto, ella ofrece una narración audaz y coherente para explicar los acontecimientos de los cuales los estudiosos han sostenido durante mucho tiempo puntos de vista contrarios. La sencilla razón de la brecha divisoria entre los libros del canon y los apócrifos, sugiere ella, era una disputa sobre el calendario. Así es. Y aquí va otra cosa, amados, el calendario. ¿Han escuchado ustedes acerca del calendario? Que cuándo son las fiestas, que cuál es el bueno, que si el de Gilel 2, o el de quién sabe quién, o el de Juan, o el de Mengano, Perengano, Sutano. Entonces, ese era el asunto, que toda esta reunión no solamente fue para quitar libros apócrifos, sino que también fue con la idea de
de Cambiar también los tiempos. de ver la cuestión del calendario, ¿verdad? Ese es el asunto también. Entonces, la sencilla razón era una disputa sobre el calendario. La explicación más profunda involucra una lucha de poder entre el viejo orden sacerdotal de Kuan Yin, que cree que sus fallos eran inspirados divinamente, y una clase que en ese momento era emergente, que estaba saliendo, nueva, de rabinos, los cuales adoptaban una narrativa diferente. Una que dio a la razón humana y las leyes un papel en la formación de la religión. Ahí está el asunto. Así es. Los que han estudiado la palabra, los que estudian la Biblia, saben que todo lo que está ahí es para enseñanza, ¿sí? Todo lo que está ahí es para enseñanza. Sin embargo, muchos de ellos dijeron, no, no es así, no es cierto que eran errores para que el Eterno de alguna manera eran para enseñar, sino que simple y sencillamente vamos a quitar todo eso y vamos a verlo, yo diría así, desde un punto de vista intelectual. Por eso el rabino de ahora es intelectual, por eso usted ve a rabinos ahora sin barba, por eso usted ve rabinos ahora como los de Breslev, con tontería y media, nomás le falta que se pongan un sombrero de Pikachu. O sea, está todo esto completamente mal. Y por el lado del cristianismo, por eso vemos las cosas que vemos allá. Que anda un tipo arriba de dos, que lo llevan porque él no puede tocar el suelo, que... mil tonterías, ¿verdad? La unción de la risa, la unción del trancazo, del garrotazo, puras tonterías. Porque todo eso sale de la locura humana. Hemos estado negando a Elohim. Eso es lo que hemos estado haciendo. Buscando al hombre. Estamos buscando al hombre por todos lados. Muy bien. Entonces la disputa era entre el viejo orden sacerdotal, que cree que sus fallos eran inspirados divinamente, y una clase emergente de rabinos que adoptaban una narrativa diferente, una que dio a la razón humana, al intelecto y a las leyes un papel en la formación de la religión. La profesora Raquel Elliott demuestra cómo las nociones místicas, como calendarios cósmicos y carros celestes, eran parte de una lucha de poder cuyo resultado podría afectar la forma en el que el judaísmo es practicado hasta nuestros días. Claro, pues no, ellos no querían nada de eso. Y durante siglos, los israelitas habían marcado el tiempo de acuerdo con un calendario solar que... Antes de que continúes, yo creo que les digas por qué ellos no querían eso y por qué hicieron eso. Muy bien. Bueno, no lo querían principalmente por eso, porque ellos no querían ver... Nunca se quisieron sujetar a Elohim. Así es. Y no querían ver involucrado un calendario que tuviera que ver con seres angelicales y que con visiones y con esto. Elohim no les reveló, no les habló. ¿Les dejó de hablar cuántos años? Muchos, 400 años. Y todavía... Porque estaban mal. Y todavía no les habla. Porque, sí, por eso ellos dicen que Elohim no habla. A lo que todos los que creemos en Yahshua sabemos que es una mentira. Así es, bendito sea el Eterno. Así es. Sabemos que es una mentira satánica. Que Elohim no habla. Porque claro que habla. Claro que habla. Entonces ellos empezaron esto y dijeron, no, ese calendario solar, que aquí es donde muchos se confunden y luego dicen, no, pues los calendarios solares es el del maya, el azteca y el egipcio, y son paganos. No. El hecho que estas culturas hayan tenido, elaborado, construido, ideado un calendario solar es porque se dieron cuenta que eso era lo exacto. Era por eso. Pero el calendario de Enoch solar estelar era, aparte de que estaba fuera del contexto de estos calendarios paganos, era más antiguo. Y era un calendario que se regía por el sol y las estrellas principalmente. Ahora me van a decir, es que las lumbreras fueron puestas para... Y que la luna. Para empezar, la luna es un objeto que no emite luz, la refleja, no es lumbrera. Pero eso es parte de otra discusión. Ahorita nada más estamos viendo
¿Por qué el calendario original de Enoch, solar estelar, era solar? Porque es el más exacto. Porque es el más exacto, por eso. 365 punto tantos días. Es el de Elohim. Ahora van a decir, bueno, es que el calendario de Enoch es de 364. Después nos meteremos en esas honduras. Por lo pronto, les quiero decir que vamos a hablar de este asunto. Entonces, dice que durante siglos los israelitas habían marcado el tiempo de acuerdo con un calendario solar. Esto cualquier estudioso de verdad, no alguien que de repente dice, voy a hablar de la palabra y se pone ahí a leer versículos de la Biblia. A copiar o copy-paste. Estudios de otros. No, un estudioso. Y usted busca, saben que antiguamente el calendario era solar, eso lo saben todos, hasta en la Wikipedia viene el calendario antiguo hebreo y el calendario que se utilizó a partir de Gilel II, presionado también por un lado por la Iglesia Católica Romana, porque no querían que la Pascua judía y la Pascua romana se juntaran, etcétera, etcétera. O sea, nada más para que se den cuenta lo que es no estudiar y estar oyendo a los pastores y a los rabinos. Y que anden siguiendo hombres sin confirmar lo que les dicen con la bendita palabra. Entonces, así las cosas, el calendario era solar. Entonces dice aquí Raquel Helio que este calendario solar, que era elaborado por una casta sacerdotal de Coanín, pero estamos hablando de los de antes, a los que Yahweh les hablaba, que les decía, levántate, decía Eliyahu, decían todos los verdaderos, vive Yahweh en cuya presencia estoy. Esos eran a los que les hablaba el Eterno, esa casta, considerado como de inspiración divina. Verdaderos profetas. Ellos fueron los que hicieron este calendario, no un Gilel II que vino en época después de Yahshua HaMashiach, o sea, nada que ver con este asunto. Ni gente que vino a hacer su voluntad cambiando las benditas escrituras, claro que no. Entonces, de aquí nosotros también empezamos a intuir que nuestra Biblia que tenemos, o que todos tienen, ya sea hebrea, español, o católica romana, o la Reina Valera, que por dos monjes católicos, ya hay manoseo. Y antes yo les decía, está manoseado por el judaísmo, está manoseado por Roma. No, está manoseado todo por Hasatán. Yahweh lo reprenda. Yahweh reprende a ese diablo. Bueno, muy bien. Entonces dice, el calendario anterior, ¿sí?, el solar que había antes, emuló el patrón establecido por Elohim cuando creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. El número 7 se convertiría en una medida de tiempo mística. No me gusta la palabra, pero bueno, así es como viene. Se convertiría en una medida de tiempo mística judía. Los israelitas adoptaron una semana de 7 días. Al parecer, fueron las primeras personas en el mundo que lo hicieron y reposaron el séptimo día. Cada 7 años se designó un año Shemitah, cuando la tierra descansó en barbecho. Sí, y esto que estás empezando a leer viene en un video que ella tiene, que le traducen. Ella está hablando en hebreo y alguien le está traduciendo en español. Y yo, bueno, lo que les quería compartir es que cuando nosotros escuchamos ese video, donde ella empieza a hablar del calendario, de cómo debía de ser según Enoch, y cómo todo empieza a decirlo. Cuando nosotros escuchamos, porque estábamos en un Shabbat, ese video de esta mujer, yo sentí el ruach de Elohim, pero muy fuerte. Y para mí eso fue una confirmación de que ese es el calendario, que todavía no sabemos exactamente bien cómo está configurado. Sí, todavía no sabemos, en eso andamos, estamos estudiando. Mentiríamos si les dijéramos. Pero de que es el calendario. Cuando es palabra de él y él quiere que tú estés seguro, él te va a confirmar. Mi esposo y yo los dos sentimos el rock muy fuerte cuando ella empezó a hablar y hablar. Fue una época muy difícil, muy fuerte, que pasamos nosotros. Y empezó todo. Y empezó todo este camino
en el que ya no nos importó lo que dijera la gente, ya no nos importó. Para empezar, la congregación en la que estábamos, ya no estábamos, y todo el mundo se apartó, y nos dimos cuenta que el Eterno habla de muchas formas, y ya no nos ha importado nada. O sea, realmente lo que nos importa es hablar y gritar la verdad que se nos ha mostrado, y está abierta para todos. O sea, no es que nosotros hayamos descubierto el hilo negro, o que un chino y nosotros nada más sepamos la verdad y todo esto. No, lo que ocurre es que ahí está. Pero el problema es que la idolatría a los pastores es un problema tremendo, ceguera espiritual. Ese es el problema. Seguimos leyendo entonces. Cada ciclo de 7 veces 7 años, 49 en total, sería seguido por un año de jubileo, un nuevo comienzo cuando los sirvientes fueran liberados y las tierras arrendadas regresaban a sus propietarios originales. El tiempo entre la salida de Egipto a la reunión de Moshe con Elohim en el monte Sinaí sería recordado como 7 semanas. De ahí viene la fiesta de Shavuot, de las semanas. Bueno, Yehoshua o Josué, hijo de Nun, llevaría a los israelitas a través del Jordán en un año jubilar. Habría hasta este día 7 días de duelo, 7 días entre el nacimiento y la circuncisión masculina, que recordamos que es al 8º día. Y que es un precepto para los padres, no para los... o sea, es un precepto que deben cumplir los padres, no los hijos, porque un niño no se puede solo circuncidar al 8º día. El que lo tenía que cumplir era el papá. Digo, nada más para que recuerden eso, ¿verdad? Entonces, los 7 días de la impureza menstrual. ¿Se fijan cómo todo cae en este asunto? La profesora Raquel Elliot explica que los términos del antiguo calendario sacerdotal de Kohanim son como una construcción matemática excepcional que refleja un orden cósmico presuntamente revelado a Enoch, Hanoch, en hebreo. Una figura bíblica intrigante, central en la narrativa sacerdotal, pero desviada a un lado por los rabinos. Hacemos un pequeño paréntesis porque ¿cómo comprender que Enoch, como nosotros lo conocemos, caminó junto a Elohim, fue enseñado directamente por él, se le revelaron 1000 cosas, fue llevado vivo? Y en la Tanaj, en la Biblia, nada más hay 2 referencias de él. Un párrafo. Y se acabó el libro de Enoch. Ustedes quieren saber más, que me imagino que van a querer, si es que no lo saben, más de la vida de Enoch, viene en el libro de Yeser. Viene muy detalladamente y es algo hermoso. Tienen que leerlo y ahí se van a dar cuenta quién era este varón. No era cualquier varón, no. Estaba completamente apartado para Elohim. Por eso fue llevado vivo con Elohim. Así es. En Génesis, en Bereshit 5:18, se le menciona brevemente, en la larga lista de los descendientes de Adán. Imagínense, ¿ustedes creen que él no merecía tener algo? O sea, enseñanzas. Pero él dejó libros. Pero ya lo saben, amados, los quitaron ese libro humanos con un propósito. Por eso, esto que le estamos comentando, créanlo, es verdad. Pídanle al Eterno que les revele. Entonces ahí dice así, 5:18, ¿verdad? Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y se acabó el cuento. Y acá dice más, y luego después dice a quien engendró. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos y hijas. Fueron entonces. Y después en el 21 dice, y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Ahí está. Y en el 22 viene, y caminó Enoch con Elohim después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas.
Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó Enoc pues con Elohim y desapareció porque le llevó Elohim. Ustedes me creen que gente que estudia las raíces hebreas me dice que se lo llevó porque era malo. Ay, no, Dios mío. En el libro de Yeser se habla que Enoc, toda la sabiduría que Elohim le dio, porque era un hombre muy sabio, dicen que fue el más sabio que existió, le dejó escritos completos, todo se lo dejó a Matusalén, a su hijo. Entonces, obviamente hay más libros que destruyeron, otros que tal vez ustedes los tengan ahí escondidos debajo de la manga, los católicos y los jajamín. Bueno, dice, en Génesis se le menciona brevemente la larga lista, la séptima generación de los patriarcas de la humanidad, y por lo tanto distanciado de forma segura del incesto que necesariamente marcó las primeras generaciones. Pero su perfil es único. Al igual que con todos los demás, se da el número de años que vivió, 365 en su caso, no por casualidad el número de días del año, y dice a quien él engendró. Nada más me subo tantito. Bueno, ya. Dice a quien él engendró. A Matusalén, que vivió 969 años. Y que a su vez engendró a Noaj. Sin embargo, la biografía en miniatura de Enoc no termina al igual que todos los otros con las palabras y murió. En cambio dice, y caminó Enoc con Elohim, y él no estaba porque le llevó Elohim. Ahora, dice la profesora Elior, la Biblia, el Tanaj, la Tanay, no entra en detalles sobre esto, pero los apócrifos lo hacen. Varias versiones del libro de Enoc conservados por la iglesia se han encontrado en diferentes idiomas. Varios rollos de Enoc aparecieron en Qumran, así en arameo. Acuérdense que el arameo había dos idiomas. El hebreo, que era el que se usaba para cosas religiosas, para cosas de Elohim, para cuando se hablaba de él, y el arameo para cosas seculares, para negocios, para otra cosa. Pero finalmente, como todos estos rabinos y judíos se fueron a destruir todo lo que estaba en hebreo, por eso rescatamos cosas en arameo, porque también hicieron copias en arameo, y estos sonsos no se fijaron y se fueron contra los de hebreo, pero no se fueron contra los de arameo. Por eso hay mucho que está en arameo. Y otros piensan y dicen, es que arameo es principal que en hebreo. No. Arameo era un lenguaje secular de negocios y que sobrevivió gracias a Elohim, y ahí es donde está una copia de lo original, por así decirlo, ¿verdad? Entonces así es como lo debemos ver. Y dice, bueno, varias versiones del libro de Enoc conservados se han encontrado en diferentes idiomas. Varios rollos de Enoc aparecieron en Qumran en arameo, describen a Enoc siendo llevado al cielo y se le concedió la inmortalidad junto con un billete de 2 vías de ida y vuelta en la dirección de Elohim, que es instruido por los malajim, por los ángeles, para leer, escribir y calcular los números. El primer ser humano a quien fue dado este conocimiento. Luego regresa a la tierra para compartir con la humanidad lo que ha aprendido, incluyendo el calendario solar. Por eso los que quieren armarlo del calendario solar tienen que leer el libro de Enoc, el libro de los jubileos, algunos manuscritos de los rollos de Qumran, pero lo que se les olvida, y lo principal, es que tienen que pedirle a Yahweh. Eso es lo que se les olvida. Por eso hay calendarios toráticos de estos, de Enoc, todos por sin ningún lado, y todo el mundo, según ellos, es el bueno. Y hay muchísimos. Pero nadie le ha pedido revelación verdaderamente al Eterno. No. Bueno. Dice, regresa a lo que ha compartido, el calendario solar. Los Kohanim, los sacerdotes, escribió Raquel Elior en un libro anterior, Los 3 Templos, que también hay que conseguirlo, en el surgimiento de la mística judía, vieron este calendario como un reflejo cíclico de un orden divino eterno. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bendito sea el Eterno. Dice así:
Los Kohanim, los sacerdotes, eran los guardianes del calendario, con acceso a información confidencial impartida por los ángeles, por los malajim, y como Enoch, servirían como conductos entre los Shamaín, entre lo celeste y lo terrestre. Eran miembros de la casta sacerdotal, y los Nebim, los profetas, muchos de los cuales eran Kohanim, que escribieron los libros que formarían la Tanaj, y que escribirían los libros que se convertirían en los apócrifos también. Todo lo que los Kohanim escribieron era considerado sagrado, porque eran, en efecto, los que tomaban dictado de los ángeles, de los malajim. Ellos consideraban a los malajim como sus contrapartes celestes, y se vieron a sí mismos como trabajando con ellos para asegurar una sincronización del orden cósmico en el cielo y en la tierra. Claro que esto, para todos estos rabinos tan modernos y fariseos, pues parecía locura, ¿verdad? Dice... Ni siquiera puedan escuchar la voz de Elohim. Imagínense. Dice, la manifestación terrenal más tangible del calendario solar fue la lista de labor de sacerdotal en el monte del templo. Esto lo saben muchos que han estudiado muy bien este asunto. 24 familias sacerdotales, el mismo número que el número de horas en un día. Ahí está. Para los que piensen que el día nada más son 12 horas. Sí, Yahshua dice, no tiene el día 12 horas, pero no se refería a eso. Había también su contraparte de la noche. Dice, muy bien, 24 familias sacerdotales, el mismo número que el número de horas en un día. Tomaron turnos por semana que asisten a los sacrificios de animales y otros rituales del templo, al igual que hacen hoy los reservistas del ejército. Miembros de una de estas familias irían por la mañana al monte en domingo y oficiarían hasta que fueran revelados por la siguiente familia una semana más tarde, en la mañana, cuando empieza el día. Estos relojes sacerdotales dieron un marco de tiempo para la vida de toda la comunidad. Dice Elior, desde el momento en que el templo fue construido por Salomón en el siglo X antes de Yahshua, de la era común, el sumo sacerdote, sumo Cohen, fue elegido de una línea familiar descendiente del Cohen Sadoc, quien había llevado el arca de Elohim en el tiempo de David, y también ungió al hijo de David, Shlomo, como rey, como Melech. El último sadoquita, saduceo, sumo sacerdote, fue expulsado durante el caos político que precedió a la revuelta jasmonea en el siglo II a.C. Pueden ver a Flavio Josefo con respecto. Ya vamos a terminar. Los jasmoneos, dice aquí, una familia sacerdotal, pero no de línea sadoquita, expulsaron a los helenistas de Jerusalén, pero en lugar de restaurar a la línea sadoquita, instalaron sus propios miembros en el sumo sacerdocio, y ahí fue donde terminó todo, ¿verdad? Porque fue una cuestión política. Así es. Metieron a los de su familia. Claro. Oye, es que dice la Tanaj que tiene que ser línea de Sadoc. No me importa. Vamos a meter a estos, porque son mis cuates, o son mis hijos, es mi sobrino. Al amigo. Sobrino, el tío. Algunos de los sadoquitas y sus seguidores desafiaron la legitimidad de la dirección sacerdotal jasmoneana y se separaron del servicio del templo. Este conflicto entre los sadoquitas secesionistas, como los llama Elior, y los usurpadores jasmoneos, es el tema de muchos de los rollos más interesantes encontrados en Qumran. ¿Dónde están? En manos de estos tremendos. Elior considera los rollos de Qumran como una biblioteca sadoquita, no una biblioteca esenia, como ha sido la opinión del consenso. En medio del caos y la intensa efervescencia religiosa del período jasmoneano, que fue en el 152 al 37 antes de Yahshua, nuevas voces comenzaron a ser oídas, las de los estudiosos conocidos como los fariseos. Ahí entran los fariseos. ¿Qué? Sí, que se disputaban la legitimidad del sacerdocio y de reyes hasmoneos, y que argumentaron que con los sacerdotes sadoquitas acerca del calendario solar.
y sus afirmaciones de poseer una línea abierta con lo divino. Estos eruditos, que serían conocidos como rabinos o sabios, no estaban, es que luego me acordé de alguien que tiene línea directa, ¿no? Con lo divino. Hasta ahorita hay fariseos, por eso son fariseos. Todos dicen que tienen línea directa, ¿no? El celular, así, de Elohim. Estos eruditos, que serían conocidos como rabinos o sabios, no estaban conformes con la exclusividad de los Kohanim y el poder que habían acumulado a través de sus pretensiones de conocimiento esotérico como confidentes de ángeles. En un movimiento que cambia el juego, los rabinos declararon que la edad de la profecía hacía tiempo que ya había terminado y que el sacerdocio había sido separado del acceso continuo a la autoridad superior. Según una tradición rabínica, la profecía había terminado ya con la destrucción del primer templo en el siglo VI antes de Yahshua, y de acuerdo con otro sabio, terminó cuando Alejandro Magno y los helenizantes llegaron 2 siglos más tarde. Los Kohanim rechazaron enérgicamente esta reducción de personal. Los rabinos estuvieron a favor ahora de un calendario lunar. ¿Y de dónde creen que lo trajeron? De donde habían sido enviados, de Babilonia, ¿sí? Entonces, dice la profesora Raquel Ellior, porque este calendario lunar lo vieron simbólicamente liberando a la nación de la dependencia de una casta sacerdotal encerrada en el calendario solar y reclamando la autoridad divina. Y ellos querían simbolizar su lugar en la participación del hombre en la determinación del tiempo y de su propio destino. O sea que se estaban peleando ahí por cosas humanas, nada que ver con cosas del Eterno. Y nos vamos rápido. Ellos declararon que el entendimiento humano de los escritos sagrados era una fuente legítima de autoridad. Es decir, que como yo los entienda es como vale, no como los entienda un sonso, como yo, el sabio. Así es como dijeron ellos, ¿verdad? Y cada quien se creía sabio. Y a partir de ahí, de su exilio babilónico y de sus cuestiones lunares y todo esto, el mes ya no empezaría de acuerdo con el calendario solar, que era el que estaba precalculado para la eternidad, sino por los mortales que exploran el cielo con la luna nueva y andan viendo ahí la rayita y todo ese rollo es babilónico. Ahí está, de fuerte es lo que se está hablando. Bendito sea el Abacadosh. Entonces, estos mortales exploran el cielo de la luna nueva, y tal vez por no estar de acuerdo sobre el avistamiento entre ellos, o tal vez porque se equivoquen. Un recordatorio de hoy en día de la victoria rabínica en su lucha épica con los Kohanim puede ser visto fuera de las sinagogas ortodoxas una noche al mes, cuando toda la congregación emerge a pronunciar la oración por la luna nueva. ¿Qué tal? Se avientan una oración que ni siquiera viene en la Tanaj. A la luna le oran, a la luna nueva. Así está el judaísmo ortodoxo, nada más para que se echen ese trompo a la uña, como decíamos acá. Dice, en la elección de las obras que formarían parte del canon bíblico, dice Raquel Ellior, los criterios principales de los rabinos era excluir a los que invocan el calendario solar y dotado a los sacerdotes con autoridad divina en curso. Estaban diciendo por esto, la era antigua ha terminado y una nueva era ha comenzado. Movimientos simbólicos similares seguirían con la Revolución Francesa, cuando un nuevo calendario radical que incluye semana de 10 días se adoptó, y siguió la Revolución Rusa. Y la Revolución Rusa... Sí, aquí dice, mira. Sí. No, francés. Sí, 10 días, y siguió la Revolución Rusa, cuando el calendario gregoriano utilizado en Occidente fue sustituido por el calendario juliano, seguido por la Iglesia Ortodoxa rusa. Lo de menos en esta cuestión era ya la medida del tiempo. Ya les valió cómo se medía el tiempo. No les importó que todo esto lo había hecho Elohim de una manera perfecta. Todo esto lo quitaron por cuestiones políticas. Dígame una cosa, ¿cree que su rabino, cree que su roe ungido le va a hablar de esto? No. Su pastor ni siquiera, yo creo que ni siquiera sabe, el cristiano. ¿Usted cree que le va a hablar de estas cosas? No les interesa lo mismo que les interesaba a estos. Las fiestas. No, También, el control de las almas
para tener un control económico sobre ellos. Todo lo demás, prácticamente dijeron, hombre, Elohim ya nos dejó de hablar, ya vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y vamos a seguir con esto porque antes de que se acabe. Entonces, lo de menos en cuestión era la medida del tiempo, subraya la profesora Raquel Elliott, que la medida de la soberanía del hombre. Ellos querían ser los soberanos. Ya quitaron quitaron a Yahweh de la ecuación y ellos fueron. Junto a los textos que los rabinos aceptaron en el canon, ellos crearon un marco paralelo a la ley oral, que ellos mismos, no los Kohanim, desarrollarían y que pasaría a ser cada vez más relevante a lo largo de los siglos en las circunstancias cambiantes de la vida judía. Por eso llegó un momento en que no solamente quitaron libros, textos, voltearon el calendario, sino que a la fecha le dan más importancia a todo lo que sea oral sobre lo escrito. Eso es el judaísmo, señores. Eso es, en lo que usted está creyendo, mesiánico, que cree que ahí usted va a aprender todo. Superroe. Dice, y que pasaría acá, y paralelo a la ley oral que ellos mismos desarrollarían y que pasaría a ser cada vez más relevantes a lo largo de los siglos en las circunstancias cambiantes de la vida judía. La primera compilación importante de esta tradición oral es la Mishnah y sería completada en el año 200 después de la era común. En los siglos siguientes, sabios, Jajamín en Palestina y Babilonia completarían el Talmud de origen babilónico. Estas compilaciones permanecerían orales. Los antiguos tenían una capacidad de memorización de textos enormes. Hasta los siglos octavo a noveno, cuando finalmente fueron puestas por escritos. Los sabios representaban una cepa fuertemente democrática. El estudio fue abierto, de ahí viene lo de los partidos también. El estudio fue abierto a todos los hombres judíos y no era una cuestión de dinastía y privilegios heredados. Ellos no estaban de acuerdo que Elohim hubiera dicho que la línea de Tzadok era la que tenía que ser la casta sacerdotal. Rabí Akiva, el que estamos hablando del principio, cuando se juntaron todos estos, había sido pastor de ovejas. Otros sabios habían sido agricultores y artesanos. Resh Lakish era un bandido que ya había sido reformado. La ley oral, dice Raquel Elliott, era abierta para el estudio y la interpretación de toda la población judía masculina. Ahí las mujeres no tenían nada que ver, ni voz ni voto. Masculina, ¿dónde está? ¿Dónde me quedé? La meritocracia que surgió desplazó el liderazgo hereditario de los clanes sacerdotales que habían trazado su dinastía. Quitaron a todos los que les correspondía y se metieron ellos, eslabón por eslabón, regresando al hermano de Moshe Aarón. Los rabinos transfirieron el centro de gravedad, dice Raquel Elliott, de un ritual sacerdotal regular que estaba anclado en el tiempo santo y lugar santo, como era antes, a un orden cambiante, confiado a los sabios, a los jajamín de todas las clases de la población. O sea, el pueblo, el vulgo, fue el que se encargó ahora de todo, que se hicieron cargo del tiempo humanamente declarado y enseñados en una nueva percepción de la santidad. Van a percibir la santidad como ellos creen. Y punto, y se acabó. El debate entre los sabios y los sacerdotes terminó abruptamente con la conquista romana, y metió la cola el diablo. Y después de la destrucción del templo, el segundo templo, el orden sacerdotal fue destrozado y los rabinos eran libres de volver a configurar el campo de juego. Ellos no solo descartaron los textos apócrifos, sino, de acuerdo a la profesora Raquel Elliott, probablemente modificaron algunos pasajes de los libros. Atención, modificaron algunos, yo diría que muchos, pasajes de los libros. Agregaron. Que incluyen en la Biblia. ¿No le suena a usted Levítico como que, ay, ese Levítico está medio, ¿verdad? Bueno, para reducir al mínimo las referencias al calendario solar, a los ángeles y a la historia de Noé. Híjole, bendito sea la Kadosh.
Al hacer esto, los jajamín, los sabios, prepararon al pueblo judío para el largo plazo a través de todos los siglos venideros, de las edades, y el conducto a lo divino ya no era un edificio monumental en Jerusalén servido por una casta sacerdotal. A medida que se fueron al exilio, los judíos, acuérdense, el reino del norte se va a Asiria y el reino del sur a Babilonia. Los judíos se llevaron consigo el día de reposo y la Biblia. Ya no se dependería de un lugar santo específico o de los intermediarios sacerdotales. A partir de ahora, como es hasta ahorita, con un quórum de 10 judíos ordinarios, en la más humilde de las habitaciones, o en ninguna habitación del todo, podría en cualquier parte del mundo hablar directamente con Dios. Yo escuché de judíos de allá, nacidos de allá, de Israel, que tienen que juntarse 10 varones en una sinagoga para que puedan ellos orar, porque si no, no va a haber ninguna presencia divina ahí. Pero olvídense de lo que les va a contestar, porque ellos no creen ni que habla, porque nunca lo oyen, imagínense. Entonces, pues está tremenda toda esta revelación. Me gustó mucho estarlo leyendo así directamente con ustedes. Íbamos a hablar de más cosas, pero yo creo que con esto tenemos, para darnos cuenta por qué todo está tan mal. Y obviamente hay una historia paralela del cristianismo, o sea, nada viene directamente. Sí, la rama, el judaísmo, está así, de contaminado, desviado, destruido. Ahora imagínense el cristianismo. ¿Cómo estará el cristianismo? Por eso vemos lo que vemos en las mentadas iglesias. Sí, el tronco de donde sale todo esto, pues por supuesto que es nuestro bendito creador, que Así es Elohim, que es su palabra, su instrucción, su verdad. Y si eso está contaminado, o sea, las ramas están muertas, no puede haber vida ahí. No puede haber vida ahí. Por eso ahí. decimos muchas veces que las religiones están muertas, aparte que hubo una revelación que no lo Las religiones están muertas. Todas las religiones. Las religiones están muertas. Religiones, todas. Junto con el judaísmo. Jacob, Santiago 1:27. La única religión sin mancha ante mi Padre es, pura y sin mancha es, ayudar a la viuda, al huérfano, al menesteroso y apartarse de la maldad de este mundo. Eso es lo único. Y para terminar, como colofón, hoy en la mañana estábamos nosotros pues todavía dormiditos y tocaron muy fuerte a la puerta. Y mi hijo se levantó y amablemente abrió y eran unos testigos de Jehová, unas personas, testigos de Jehová. Nosotros a todos recibimos, con todos hablamos, a todos les llevamos esta palabra. Y si la entienden, bendito sea el Eterno, y si no, pues que sigan su camino. Bueno, y le tocó a mi hijo abrirle y llegó la señora, así como que deprisa, con unos niños, y le dijo, oiga joven, ¿usted ha leído la Biblia? Y le dice mi hijo, sí la he leído. Oiga, ¿qué piensa usted de esto de que dice aquí la palabra que hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo? Y le digo, ¿qué significa? Dice, mi hijo le dice, pues claro, que es fundamental, es parte de las 10 palabras, de los 10 mandamientos, pues está en la oración que nos enseñó el Eterno, y a lo que significa realmente es que cumplamos con los mandamientos, con todos los mandamientos. Entonces ella dijo, bueno, no, muy bien, qué bueno encontrar gente que lee la Biblia, ¿le puedo dejar un folleto? Y le dice, no, por favor no, porque de eso estamos hablando, yo solamente leo la Biblia es mi referencia. Dice ella, bueno, pues me dio mucho gusto, adiós, y pum, o sea, haga de cuenta un vendedor, queriendo, en lugar de se supone que están llevando la palabra, oye, pues si ves a alguien, vamos a hablar de la palabra y vamos a nutrirnos, no me aceptó mi folleto para llevar a esta alma a mi empresa, a su religión, a mi religión. Entonces, no me interesas, adiós. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Empezando con el catolicismo, son muchas empresas,
Muchas. La empresa mayor del mundo, que es empresa, pero si la viéramos como empresa, porque ellos son tan inteligentes que no se ponen como empresa, es el catolicismo, que tiene satélites, tiene divisiones de armas, el Vaticano tiene la cantidad de oro y de cosas que ustedes no se imaginan, y así nos vamos para abajo con los testigos de Jehová, con los mormones, con el tipo de Pare de Sufrir, que tiene ahí un templo de oro, que está haciendo un templo allá en Brasil, con los cristianos, Cash Luna, la señora esta que reprende huracanes en el mar, y entonces así es como está el cristianismo. Puro mugrero. Yahweh les reprenda a todos, porque pronto viene Él para poner orden contra todos estos malos apacentadores. Y pues aquí dice la J, dice: gracias porque mi Abba Yahweh, a través de ustedes me están respondiendo mis dudas. Amada hermana, así es que esto es sencillo. Hay que hablar las cosas como son. Toda la Yahweh, porque realmente es bueno. Y miren, nos permitió poder estar conectados, porque qué batallar tuvimos, qué batallar, bendito sea su nombre. Amén. Somos hermanos, querrámonos, dejemos a un lado lo que no conviene, hagamos todo lo que a Él le gusta, y lo principal, pongamos todo esto que acabamos de escuchar en ayuno, en oración, porque el Eterno de alguna manera nos quiere sacar de esto, nos quiere sacar de toda esta mentira. Y la casa de Judá, yo sé que allá hay varones que están engañados y todo. Hay que orar por ellos, hay que orar. Porque los que viven en Israel no son las 12 tribus. Y acuérdense también que el Eterno, el mensaje de Él es para todo el mundo, todo el mundo. Aquí no hay que, yo soy judío y que yo soy el mero mero. Y bueno, pues eso es lo que les decimos. Muchas gracias por haber estado aquí, y hay que orar por nuestros hermanos, porque hay gente que es de muy buena fe, que está creyendo todo lo que les dicen en esos lugares, están sufriendo. Hay que orar por ellos. La oración del justo puede mucho. Hay mucha gente que se está saliendo de lugares que son nefastos. Bendito sea el Eterno por eso. Miren mi cara de felicidad, porque Yahweh ha sido bueno. Yahweh les bendiga y les guarde. Shavuot Tov. Shalom Ubraja. Shalom Ubraja. Shalom.